Buenos días, mis amadas hermanas. Hoy ya es nuestro último día de devocional. Gracias por el tiempo que han tenido de poder compartir la palabra del Señor conmigo. Hoy terminaremos con el estudio del Salmo 57. Hoy ya es sábado 11 de marzo del 2023. Y antes de comenzar, vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. El versículo o el título para este capítulo: hasta que pasen los quebrantos. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica de Salmos capítulo 57, de los versículos 7 al 11. La palabra del Señor dice así: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias por todo el tiempo que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. Nos has mostrado que el día en que tememos o cuando estemos en medio de quebrantos, podemos confiar en ti. Podemos refugiarnos bajo las alas tuyas, Señor, pero que no quede solamente como un conocimiento, que pueda ser una verdad en nuestra vida, una promesa en la cual nos podamos aferrar. Padre, ayúdanos a que en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, siempre confiemos en ti, porque tú eres un Dios misericordioso. Ayúdanos, ten misericordia de cada una de nosotras en las circunstancias que aquejan nuestro corazón. Ayúdame, Padre, en este día. Ten misericordia de mi vida. Yo no puedo hacer nada sin tu ayuda. Solo soy un simple vaso de barro. Te pido que me uses conforme a tu voluntad y que hoy pueda darte gloria y honra. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, así como hemos visto, el Salmo 57 fue escrito cuando David estaba huyendo de Saúl y fue a esconderse en una cueva. Pero él entendía, y este salmo es un grito de socorro hacia su Dios, porque él sabía que aunque él estaba en una cueva escondido, el único lugar que le podía dar un refugio seguro era bajo la sombra de las alas de su buen Dios. Y David se encontraba en una circunstancia difícil, muchos enemigos que aún querían su vida. Pero a pesar de todo, Dios siguió obrando y Dios tiene el control de todo. Aunque los quebrantos sean muy grandes, en Dios obtendremos la victoria. Aunque nuestra alma esté aturdida, en Él podemos encontrar paz. Una única manera de combatir estos quebrantos es teniendo un corazón dispuesto a confiar en la persona de Dios, en la obra de Dios, y meditemos qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta circunstancia, porque es necesario que pasemos en medio de los quebrantos, pero también pasarán, y que cada día tengamos un corazón pronto para mirar al Señor y para correr a sus brazos, porque en Él encontraremos socorro. Hemos visto las primeras tres actitudes que nuestro corazón debe tomar hasta que pasen los quebrantos. Un corazón que está dispuesto.
Esto quiere decir un corazón que está fijo, un corazón que está firme, establecido y que no va a ser arraigado ni se va a mover, aunque los vientos sean fuertes. Él conoce a su Dios, sabe quién es su Dios. Pero también debemos tener un corazón que está despierto, despierto para el Señor, que lo mejor de Él, lo mejor de su vida, quiere ofrecer siempre en primer lugar al Señor, aun estando en medio de los quebrantos, y un corazón que glorifica por todo lo que Dios ha hecho en su vida en el pasado, por lo que Dios hace ahora y por lo que Dios también va a hacer. Y hoy vamos a ver las últimas tres actitudes. Un corazón que suplica. En el versículo 1 y 2, David va a decir: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. David sabía quién era su Dios. Él sabía a quién clamaba y sabía que iba a ser escuchado también. Él oraba porque la fe que él tenía no era muda. Él oraba porque creía que su buen Dios le respondería. Y sí, hubo momentos en que él se acercaba delante del Señor y derramaba sus lágrimas, como lo expresó en el Salmo 56. Pero también él no dijo que era Dios quien juntaba todas esas lágrimas en su redoma. Mientras estemos en este mundo, sí habrán llantos, habrán lágrimas, pero tenemos un lugar a donde podemos ir a clamar por misericordia. ¿Y a quién debe ser dirigido su clamor? Sí, cuando a veces somos dirigidos por el temor, clamamos a la persona incorrecta. Un tiempo David fue a buscar refugio en el enemigo de su enemigo, pero ahora él había aprendido la lección. Ahora clamaba al único Dios, a Dios Elohim, al Dios Altísimo, un Dios todopoderoso. Y sin importar cuán altos eran sus enemigos, este amigo celestial era más alto, porque Él es más alto y puede enviar fácilmente desde la cima de su poder el socorro que necesitamos. En Salmo 61:2 la Biblia dice: Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca, que es más alta que yo. Debo clamar a Dios, al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, pero al Dios que me favorece también, es decir, al Dios que está a mi favor, el Dios que está por mí. En Salmos 54:4 la Biblia dice: He aquí, Dios es el que me ayuda. Él está con los que sostienen mi vida. Y Él lo expresó también en el Salmo 56 en el versículo 9. Esto sé que Dios está por mí. Y qué consuelo es a nuestra alma cuando sabemos que Dios está por nosotros y que Él es el que pelea por nosotros. El creyente espera y Dios es quien obra, pues Él no va a retroceder, Él va a cumplir sus promesas y sus misericordias pasadas son garantía también para el futuro y razones admirables para seguir clamando a Él. ¿Y por qué debo yo clamar a Dios? Por la misericordia, por su misericordia. En el versículo 1, David dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Y el significado de esta palabra quiere decir propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, compadecerse, tener compasión. Imagínense que ese Dios tan poderoso, ese Dios que solo abrió su boca
y pronunció y fue creado, ese Dios se inclina para tener compasión de nosotros. Y en el versículo 10, cuando él dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, él conoce la magnitud de su misericordia, la magnitud de su bondad, la magnitud de su amor constante. Y David va a clamar con ahínco por esa misericordia. Sabemos que no nos merecemos ningún favor, no tenemos ningún derecho, y si lo obtuviéramos, lo que llegaríamos a merecer sería estar en el infierno. Pero hoy podemos buscar y clamar por esa gran misericordia. En Salmo 123:3, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. En Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es un Dios misericordioso. Por lo tanto, ¿no creen que es más adecuado que en tiempo de angustia debemos buscar la misericordia de aquel en quien habita? Pero así como nosotros clamamos por la misericordia del Señor, también clamamos por su salvación. En el versículo 3, la Biblia dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. Esta palabra quiere decir socorrer, ayudar. Y no solo nos va a salvar de los quebrantos temporales, sino del poder del pecado, del enemigo y también de este mundo. La salvación solo proviene de nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en tiempo de angustia. También debo suplicar al Señor por su verdad. En el versículo 10, la Biblia dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Y esta palabra verdad quiere decir algo que es rectamente y algo que es seguro. ¿Qué más seguro que su palabra? Así que roguemos para que Dios envíe su verdad desde los cielos, su palabra, la cual es verdad. En Salmos 43:3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. En Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que Dios ha puesto en su palabra es verdad, es lo más seguro, y esta palabra, así como Él, no cambia. También supliquemos por su justicia. En el versículo 6, David dice, red han armado a mis pasos, hoyo han cavado delante de mí, pero también dice, en medio de él han caído ellos mismos. Esto muestra que Dios es un Dios justo, que Él siempre va a estar a favor de sus hijos. Pero ¿cómo debemos clamar, mis hermanas? Lo debemos hacer con humildad, inclinados y postrados delante de ese trono de la gracia. Así como hizo este ciego en Marcos capítulo 10. Él gritaba en el versículo 47, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos lo reprendían y le decían que se calle, él clamaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el versículo 49, la Biblia dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. El Señor lo escuchó. El Señor escuchó su clamor. Así es como debemos clamar nosotros a Dios.
Pero no debemos hacerlo solo cuando estamos bien, sino de día y de noche, sin cesar y a cada momento. Ten misericordia. Salmos 81:1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¿Tienes un corazón que suplica hasta que pasen los quebrantos? También debemos tener un corazón que confía. Ya hemos visto que cuando nosotros confiamos en este mundo, el mundo nos va a defraudar. Y el significado de confiar en el Señor, en el versículo 1, David lo va a mostrar así, porque en ti ha confiado mi alma. En el único que podemos confiar es en el Señor, en el único que podemos poner nuestra esperanza, nuestro refugio seguro. Eso quiere decir confiar. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros llegamos a conocer al verdadero Dios a través de su palabra, podemos confiar, podemos creer plenamente en Él. Así como este también es un método sencillo para nuestra salvación. Solo tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y hagámoslo, mis hermanas, con todo nuestro ser. Así como dice en nuestro versículo de memoria, en Salmos 56:3, en el día que temo, yo confío. Confía en el Señor. ¿Y cómo debes confiar en el Señor? Pues en el versículo 1 dice, porque en ti ha confiado mi alma, es decir, con todo mi corazón y con todo mi ser. Yo sé que si confío en el Señor, Él me va a ayudar, porque yo sé quién es. Él es Dios, es el verdadero Dios todopoderoso. En el versículo 2, David sabe que Él es altísimo, es el Dios altísimo también. Y también sabe que es el Dios que le favorece. Sabe quién es Dios, pero también sabe qué hace. En el versículo 1 y 10, Él es el que brinda misericordia. En el versículo 3, Él es el que salva. En el versículo 2, Él es el que cumplirá sus propósitos, pues Él me favorece. Así que yo voy a someterme a su perfecta voluntad en todo tiempo y en toda circunstancia. Y también en el versículo 10, yo voy a confiar en el Señor, porque yo sé que dice, todo lo que Él dice es verdad, sus testimonios son verdaderos, son poderosos, son seguros, son confiables, y su palabra es poderosa. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. A su palabra es a la que debemos aferrarnos, a esas promesas, las cuales Él siempre cumple. Porque si yo confío en el Señor, voy a tener la certeza que la misericordia del Señor estará conmigo hasta que pasen los quebrantos. En el versículo 1 y 10, que la salvación del Señor también va a estar conmigo hasta que pasen los quebrantos. En el versículo 3, que el amparo del Señor estará conmigo hasta que pasen los quebrantos. En el versículo 1, que la paz del Señor va a alejar todo temor, va a alejar todo quebranto. En el versículo 7, y que el gozo del Señor estará conmigo y en él me deleitaré, aun en medio de los quebrantos también, según el versículo 8. Confía en el Señor, mi hermana. Pero así como debemos tener un corazón que confía, también debemos tener un corazón que se cobija. ¿A dónde hemos corrido por auxilio? ¿A dónde corremos por ayuda? David dice en el versículo 1, y en la sombra de tus alas me ampararé, en ellas buscaré refugio. Y no hay mejor lugar para refugiarse y cobijarse que la sombra de las alas del Señor hasta que pasen los quebrantos. Y el ampararse bajo la sombra
de las alas del Señor quiere decir que yo voy a confiar, voy a acogerme ahí, voy a tener esperanza, voy a refugiarme porque sé que ahí voy a estar seguro. Y es el deseo del Señor que todos podamos experimentar este significado. Cuando nosotros no podemos ver la luz del sol, es bendecido agacharse bajo la sombra de las alas de nuestro buen Dios, porque bajo las sombras de esas alas, metafóricamente, Dios cuida de los suyos como una ave madre que protege a sus polluelos. Y bajo la sombra de sus alas, Dios calma nuestra alma también. ¿Cómo debo yo ampararme bajo la sombra de estas alas para buscar cobijo? Aprisa, no esperando más, con fe, con determinación y con integridad también. El Señor conoce nuestros corazones y Él no habita con el hipócrita. Así como los polluelos se refugian bajo las alas de la gallina, cuando las aves de rapiña están al acecho listas para atacarlas, hasta que estas calamidades hayan pasado, aunque yo sé que ahora estoy angustiado. No será siempre así, todo pasará, pero estaré seguro mientras esté bajo las alas de la sombra, bajo la sombra de las alas de Dios. Mi confianza está en Él, porque yo sé que si me amparo bajo la sombra de sus alas, Él me va a cuidar. En Salmos 17:8, la Biblia dice, guárdame como a la niña de tus alas, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En Salmos 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y en Salmos 91:4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué consuelo para nuestras almas, qué paz para nuestras almas. Aunque estemos en medio de circunstancias difíciles, debemos tener un corazón pronto, pronto para el Señor, hasta que pasen los quebrantos. Un corazón que está dispuesto, firme para permanecer en las promesas del Señor, aunque el viento sea fuerte. Un corazón que está despierto, que siempre quiere dar lo mejor de su vida para el Señor, lo mejor de su tiempo. Un corazón que glorifica, pues sabe que su Dios le dará la victoria. Un corazón que conoce quién es Dios. Un corazón que suplica, pues sabe que su Dios lo escucha y su Dios le va a responder también. Un corazón que confía, pues Dios es un Dios fiel. A Él podemos correr. Él es quien guarda nuestra alma y nuestro corazón. Y un corazón que se cobija, no en este mundo, no en su propio conocimiento, no en lo que es, sino bajo la sombra de las alas de su buen Dios, porque sólo ahí estará seguro hasta que pasen los quebrantos. Mis hermanas, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.